y se acercó a mí cuando todavía estaba en Guatemala para pedirme que lo asesorara en su tesis de licenciatura. Y lo que trabajó Marlon fue un electrocardiógrafo portátil que se quedó funcionando en un ICAR y que está pensado para los pacientes ambulatorios. Para mí fue un proyecto muy interesante, fue la primera vez que logré trabajar con la Universidad de San Carlos, de ahí en adelante hubo varias colaboraciones entre las dos instituciones, entre la del Valle y la San Carlos, pero creo que este fue uno de los proyectos más interesantes que logramos hacer juntos y con Marlon nos une una amistad que, bueno, que se ha mantenido con el tiempo y la distancia. Para que sepan, Marlon, después de terminar electrónica, ganó una beca para ir a Corea del Sur a estudiar una maestría en imágenes médicas y ahora está haciendo un doctorado en una de las instituciones más prestigiosas del mundo en investigación. Está en el Instituto Max Planck en Alemania. Es una persona a la que yo admiro muchísimo, de la que aprendí mucho y que sigo aprendiendo. Y yo espero pues que algún día podamos volver a trabajar juntos porque fue una experiencia muy interesante. Quería comentarles esto para que vean que a pesar de que yo estudié en otra universidad, siempre he creído que no importa dónde estudiemos, la colaboración siempre se tiene que dar, sobre todo si venimos del mismo país y de la misma región. Y habiendo tan pocas personas dedicadas a ciencia en el área de dispositivos médicos, con mayor razón. Entonces, para mí fue un placer trabajar con Marlon. Después les hablaré de otro proyecto que hicimos con la San Carlos y que también tuvo la participación de otro graduado. Bueno, la foto en medio es la primera etapa de la prótesis, que fue uno de los proyectos que más disfruté hacer, sobre todo porque fue la primera vez que logré trabajar con pacientes. Y la foto de la derecha es una que me tomaron en Japón, en un congreso al que asistí. Yo estuve haciendo una estancia de investigación en el 2008 y después volví en el 2009 a un congreso para presentar los resultados de la investigación. Y esa foto fue tomada en ese congreso. Estoy con el presidente del Congreso y en medio de nosotros está uno de los robots más antiguos del mundo que data del siglo XIV. Es una foto que me gusta compartir porque yo me dedico a la robótica y este es un robot pero muy muy antiguo que no usaba motores pero que sí tenía engranajes y mecanismos que lo hacían autómata. Obviamente es muy simple, ¿no? Pero muy muy interesante. Bueno, algunos de los proyectos en los que trabajé en Guatemala, en los casi 7 años que estuve haciendo proyectos de investigación en el área médica, pues uno de ellos fue el que ven en la foto de la izquierda, es una lámpara de LEDs azules que construimos para el Hospital Roosevelt para tratar a niños que nacen con alto nivel de bilirrubina porque tienen ictericia. Normalmente en el Roosevelt se utilizan lámparas de halógeno, pero estas son muy caras. Cuando se quema una de las lámparas es sumamente cara y no son totalmente portátiles. En cambio, estas lámparas de LEDs azules sí lo son y la diferencia de costo es abismal. Las de halógeno cuestan 20,000 quetzales y estas cuestan 600, o sea que lo hace obviamente pues mucho mejor. Luego, en medio, hay una foto de otro proyecto muy, muy curioso. Yo participé en la primera etapa, ahora les cuento en qué derivó después de cuando yo ya me mudé a España, siguieron adelante. Cuando yo trabajé en la idea era poder controlar el robot que ven al fondo, es un robot, un brazo blanco que ven al fondo. Se podía controlar a través del parpadeo, a través de apretar los dientes, o sea, de un lado o del otro, o por concentración mental. Lo que hacíamos era, con ese gorro que ven ahí de electroencefalografía, medíamos cuánto tiempo pasaba concentrado el paciente pidiéndole que hiciera multiplicaciones o sumas difíciles y dependiendo del tiempo que mantenía la concentración, el robot se movía hacia adelante, hacia atrás, derecha, izquierda, etc. Este proyecto, cuando yo me mudé a España, siguieron trabajando con este proyecto y derivó en una silla de ruedas controlada por parpadeo. Fue bastante interesante y obviamente pues es todo un mundo trabajar con señales provenientes del cuerpo y sobre todo las del cerebro. Y luego a la derecha está el otro proyecto que también trabajamos con San Carlos, que es la parte final de la prótesis. La persona que aparece en la foto es un graduado de la San Carlos. Álvaro estudió ingeniería mecánica en la San Carlos y después se fue a Taiwán a hacer una maestría. Cuando él regresó,
buscó quienes estaban trabajando prótesis electrónicas en Guatemala, supo del proyecto La del Valle y pidió hablar conmigo y me dijo que quería participar como conejillo de Indias, porque Álvaro tiene una amputación desde los 8 años. Su perspectiva fue muy interesante porque no solamente nos daba su punto de vista desde como paciente, sino también como ingeniero mecánico. Entonces, considero que el proyecto logró llegar tan lejos porque él nos dio muchísimas ideas y realimentación positiva, ¿no? Nunca me voy a olvidar de la cara de la, bueno, la gran sonrisa y la carcajada que hizo el último día cuando comprobó que la prótesis estaba funcionando bien y que la estaba controlando con unos pequeños botones que tenía en su, digamos, en donde se ancla la prótesis a su muñón. Se puso muy feliz y bueno, soltó una carcajada y me dice, ya no voy a usar garfios, ya estoy harto de los garfios, ahora voy a poder utilizar una prótesis que tenga motores, que me permita agarrar cosas y no el garfio que se me vive rompiendo cada 2 por 3. El verlo tan contento ese día, después de meses de estar trabajando en el proyecto, supuso para mí un antes y un después. Y supe que, o sea, esa satisfacción que sentimos todo el equipo cuando vimos a Álvaro tan contento como paciente, fue un antes y un después para mí. Y supe que eso era lo que quería hacer el resto de mi vida, el poner mi experiencia al servicio de la medicina, no solamente para mejorar la calidad de vida de los pacientes, sino para mejorar el quehacer de los médicos. Para mí eso fue muy importante y siempre cuento esto porque, bueno, esa es como toda la parte de mi pasado que me llevó a esto que les voy a contar ahora. Bueno, ahora hablemos en dónde trabajo, qué es lo que hace la empresa de las que les voy a hablar hoy, porque prácticamente vamos a hablar de la historia de Aura y qué hace Aura, ¿no? Bueno, Aura Innovative Robotics es una startup, una empresa que nació en la Universidad Politécnica de Madrid, que es donde yo estudié la maestría y el doctorado. Fue fundada en febrero del 2015, es una empresa relativamente joven y se dedica al desarrollo de dispositivos médicos. Por el momento tenemos dos en el portafolio de productos, uno es Oscan y el otro es Orte, de los que les voy a hablar esta mañana. Y el impacto tecnológico que ha tenido la empresa con estos dos productos, pues ven ahí una serie de logos y son todas las instituciones que nos han apoyado a lo largo de este tiempo. Quizás una de las cosas más importantes ha sido recibir financiación de parte del gobierno de España a través del Ministerio de Economía. Luego, en el 2015, eso fue a finales de ese año, como en noviembre del 2015, el MIT otorgó un premio a la parte del exoesqueleto y en concreto por la primera etapa de mi tesis doctoral. Yo recibí el premio, pero bueno, en realidad lo hice en nombre de todo el equipo, ¿no? Para nosotros fue motivo de mucho orgullo que una institución tan prestigiosa como el MIT nos haya reconocido el esfuerzo y el trabajo que habíamos hecho. Bueno, una cosa importante, no podemos generar tecnología médica si no tenemos médicos, obviamente, ¿no? Entonces, la empresa, obviamente la mayor parte de la empresa está conformada por ingenieros, pero tenemos acuerdos de colaboración y asesores médicos. Entre los acuerdos de colaboración que tenemos están los hospitales que ven ahí. Probablemente a alguno les suene. Uno de los más prestigiosos de España es el Valdebrón, que está en Barcelona, que siempre va a la vanguardia en cuanto a tecnología. De hecho, es uno de los primeros hospitales del mundo que compró un robot Da Vinci para operaciones. Y bueno, tenemos un acuerdo de colaboración con ellos. Sin embargo, trabajamos con otras instituciones, como pueden ver ahí. Bueno, ahora hablemos ya, entremos en rehabilitación de miembro superior. Bueno, pues la justificación de hacer un robot de rehabilitación de hombro, bueno, es primero porque hoy en día la rehabilitación se hace uno a uno. ¿Esto qué quiere decir? Que un fisioterapeuta atiende a un paciente a la vez. Y cuando termina la sesión, que suele durar entre 30 a 45 minutos de estándar aquí en España, el fisioterapeuta despide al paciente, abre la puerta y entra otro. Y entonces vuelve a ocurrir otra vez otra sesión de 30 minutos, 45 minutos, y así hasta terminar la jornada laboral. Esto hace que las listas de espera pues sean largas, porque no, para empezar, hay muchas más lesiones hoy en día de las que habían hace 30 años y tampoco hay demasiados fisioterapeutas o no hay muchos más graduados. Entonces,
Si unimos a que hay más lesiones y más o menos el mismo personal, eso hace que las listas de espera sean muy largas y se vuelve muy caótico porque la rehabilitación debería empezar desde el momento cero, o sea, desde que sea posible, postoperatorio, después del accidente o lo que sea, debemos empezar a rehabilitar. Además, tenemos un futuro preocupante porque cada vez la sociedad o poblaciones como la de España o la de Japón tienden a vivir más años. Por lo tanto, la gente mayor suele caerse, suele lesionarse más. Por lo tanto, se vuelven usuarios de la rehabilitación. Y otra cosa es que tenemos demasiado sedentarismo y mucha obesidad. Y todos estos son posibles causas de lesiones en los miembros superior e inferior. Entonces, el tema de la rehabilitación es algo que realmente es importante y debemos enfocarnos, ¿no? Tan así que en el 2013 la Organización Mundial de la Salud lanzó un comunicado, lo pueden buscar en internet, lanzó un comunicado a todos los gobiernos del mundo pidiéndoles que se enfocaran en este tema de las lesiones musculoesqueléticas, que era algo que la OMS considera prioritario porque cada vez hay más lesiones de este tipo y tenemos que hacer algo para pues darle solución al problema. Bueno, si hablamos de, ahora vamos a hablar un poco de qué hay en el mercado en cuanto a dispositivos robóticos de rehabilitación de miembro superior. Vamos a hablar de exoesqueletos. Hay dos tipos. Yo les puse esta imagen para que ustedes lo sepan. Hay dispositivos tipo efector final, que significa que el paciente pone su mano en un tipo joystick y el dispositivo mueve el brazo normalmente en 2 dimensiones. Nosotros nos centramos en exoesqueletos que son en 3 dimensiones, van adheridos al brazo y le permite al paciente todo el rango de movimiento de un brazo sano. Estos son más complicados de realizar, necesitan más motores, más sensores, un control más fino, etc. Entonces, lo que hicimos fue, durante casi 1 año y medio, llevamos revisando constantemente qué dispositivos hay en el mercado. Entonces, hemos prácticamente definido que desde hace 25 años hasta el día de hoy ya encontramos cosas que pueden ser interesantes, ¿no? De las cosas curiosas, cuando hemos hecho la revisión del estado del arte o de qué ha hecho otros investigadores, encontramos que la mayoría de exoesqueletos están centrados en los derrames cerebrales. Y esto tiene sentido porque es un trastorno o una enfermedad muy frecuente hoy en día. Entonces, hay mucha gente que tiene un derrame cerebral y que tiene consecuencias en el movimiento en su miembro superior e inferior, y por eso hay tantos exoesqueletos de rehabilitación que atienden derrames cerebrales. Bueno, aquí les muestro algunos ejemplos. Los dos de arriba son dispositivos comerciales. Eso quiere decir que ya están a la venta, que ya pasaron los ensayos clínicos, que ya cumplen toda la normativa médica para poder estar al servicio de pacientes y de ser manipulados por personal médico. Los 3 que ven abajo son de los dispositivos o prototipos académicos o de investigación más avanzados, pero no han dado el salto al mercado. Eso es algo que quiero dejar claro, ¿no? Bueno, antes de pasar al siguiente tema, quiero comentarles que el que está arriba a la derecha, que es uno que tiene un brazo verde, ese se llama Armeo Power. Es quizás el más conocido de los exoesqueletos de miembro superior y fue desarrollado en Suiza por una empresa que se llama Ocoma. Para que se den una idea, un dispositivo de estos cuesta $300,000. El precio es excesivamente alto y esa es otra de las cosas que Aura ha intentado, digamos, solucionar. El que no tenga un precio tan alto y que se puedan comprar 2 o 3 dispositivos para colocarlos en los hospitales o en los centros de rehabilitación. ¿Por qué son tan caros? Bueno, principalmente porque hay que pagar los años y años que dura el desarrollo y los ensayos clínicos, que son sumamente costosos, al igual que el cumplimiento de la normativa médica. Eso lleva tiempo. Para que se den una idea, tanto en Europa como en Estados Unidos, para que ustedes puedan sacar un producto de estos al mercado, se tienen que hacer ensayos destructivos. Son ensayos de seguridad que demuestran que el dispositivo no le va a dislocar el hombro al paciente o no le va a dar un choque eléctrico al médico o a la persona que lo esté manipulando. Esos ensayos, se mandan 3 dispositivos a esos ensayos, 2 de ellos son destructivos, es decir, de todos los ensayos, 2 dispositivos, se les vierte ácido, se les pone más voltaje, más corriente, y
devuelven los 3 dispositivos, pero 2 de ellos vienen totalmente destruidos, no se pueden usar. Entonces, ¿cuánto puede costar el desarrollar un producto de estos? Pues mucho dinero. Piensen que hay que construir 3 y devuelven solo uno funcionando. Los otros 2 los devuelven destruidos, no sirven, y eso es una inversión que tiene que hacer la empresa. Se los cuento porque esto casi nunca se comenta. Y esto aplica para todos los dispositivos médicos que ustedes estén usando o vayan a usar en su día a día, en el hospital, en la clínica, etc. Esto ocurre para todos los dispositivos médicos que ustedes ya usan, que ya compraron, que ya se venden. Esto es importante que lo sepan porque lleva pues obviamente mucho tiempo y recurso humano y económico. Bueno, ¿cuáles son los requisitos? ORTE es nuestro exoesqueleto de rehabilitación, es el nombre que le hemos dado al producto, y trabajando con todos los médicos y los hospitales con los que tenemos acuerdos de colaboración, ellos nos pidieron una serie de requisitos que son los siguientes. Primero, tiene que ser un dispositivo ergonómico porque lo va a estar utilizando el paciente a lo largo de 30 a 45 minutos. Si esto le lastima o no se siente cómodo, obviamente el paciente no lo va a querer usar. Debe ser adaptable, y esto es un punto sumamente crítico desde el punto de vista de diseño, porque tiene que ser adaptable no solo a diferentes anatomías. Piensen que la anatomía de un hombre versus el de una mujer es diferente, e incluso entre hombres no es igual. Tenemos diferentes largos de brazos, diferente grosor, etc. Y otra cosa, la adaptabilidad, es que tiene que adaptarse al paciente, a su patología y a su evolución. Esto lo hace sumamente complicado desde el punto de vista de diseño. Luego, el exoesqueleto tiene que cubrir el espacio de trabajo que requiere el paciente, que es prácticamente el espacio de trabajo que cubre un brazo sano. Y además debe ser un mecanismo simple, en el sentido de que no debe de costarle mucho al fisioterapeuta colocárselo al paciente, porque si no, si pierde mucho tiempo en eso, no lo va a querer utilizar. Entonces, esto nos lleva a que el dispositivo sea aceptado por la comunidad médica y por los pacientes. Y para que sea aceptado, además, tenemos que cumplir con la normativa vigente, que en España, me centro en España porque es donde hemos desarrollado esto. En España, la agencia que nos regula se llama Agencia Española del Medicamento, y además debemos de validar la tecnología a través de ensayos clínicos. Ese es como el camino que lleva el exoesqueleto. Bueno, ¿cuál fue nuestra estrategia de I+D? Bueno, primero, revisar el estado del arte, entender cómo se mueve la articulación, obtener un modelo de la articulación que nos permita, desde el punto de vista de la ingeniería, entender cómo las lesiones le afectan al hombro, validar ese modelo y que ese modelo pudiese ser utilizado también en la práctica clínica, después desarrollar el robot y finalmente hacer un prototipo de laboratorio. Bueno, para poder hacer el modelo del miembro superior y de evitar tener que trabajar con pacientes y pedir permisos para hacer pruebas y entender la patología, decidimos construir un modelo 3D en la computadora. Ahí hay una imagen de un modelo muy interesante del pie, desarrollado con un software sumamente, digamos, muy avanzado, ¿no? Para que sepan, dentro del software de modelado musculoesquelético en computadora hay 2 tipos. Está el comercial y está el gratuito. En el comercial, el más completo es el SIM. Este cuesta el costo de una licencia estándar para uso, no para uso académico, sino para uso comercial, que es lo que nos interesa como empresa. No podemos utilizar una licencia estudiantil, entonces tenemos que pensar en una licencia comercial. Nosotros nos costaría $40,000 el comprar una licencia para modelar lo que sea que queramos modelar. Obviamente era demasiado dinero en los inicios de Aura, así que nos fuimos por el software gratuito. Y dentro del software gratuito hay 2, el OpenSim y el MSMS. Decidimos trabajar con el MSMS porque tiene enlace con un software con el que nosotros desarrollamos sistemas de control, que se llama MATLAB. Simplemente se los menciono puede ser interesante que ustedes conozcan esto. Bueno, después, en realidad antes de comenzar a hacer el modelo en 3D de la computadora, teníamos que entender cómo es la biomecánica del hombro. Y bueno, resulta que el hombro es una articulación muy compleja, porque es una de las más, de hecho la más móvil de todas las que posee el cuerpo humano, tiene muchos grados de libertad y mucha dependencia entre cada una de las uniones. Esto complica demasiado el modelado y actualmente pues no hay un modelo estándar del hombro. Entonces, lo que le toca a la persona que lo haga o al grupo de investigación es simplificar los grados de libertad
centrándose en las patologías que debemos de tratar. Entonces, este fue nuestro enfoque. Sabíamos que teníamos que rehabilitar el hombro y obviamente el codo, porque al final lo que queremos es que rehabilitar el miembro superior para que el paciente pueda hacer sus tareas diarias, ¿no? Como comer, vestirse, etc. Entonces, para ello el codo representa también una parte muy importante. Sabemos que el codo tiene dos movimientos importantes, que son la flexoextensión y la pronación y supinación. Bueno, teniendo esto claro, definimos nuestro modelo y eso que ven ahí es el esqueleto prácticamente ya en el software que estamos utilizando. Es un software 3D, nos permite girar el modelo, hacer zoom, bueno, detallar todo, ¿no? Decidimos representar en el modelo a un hombre adulto europeo que está en el percentil 50. Esto quiere decir que representa a un hombre de 170 centímetros de altura y de 75 kilos. Los grados de libertad que definimos fueron 7 grados de libertad, 3 para la unión glenumeral, 2 para la unión esternoclavicular y los 2 movimientos del codo. Con esto podemos cubrir el rango de movimientos básico para poder rehabilitar a un paciente. Bueno, los rangos de movimiento se definieron en grados, digamos, o en amplitud, siguiendo pues lo que dice la literatura médica. O sea, aquí no nos hemos inventado nada, simplemente pues esto es lo que está dentro del software, esto es lo que se le configuró. Bueno, ahora viene la parte crítica. ¿Cómo represento yo los músculos, no? ¿Cómo inserto los músculos en ese modelo? Bueno, debemos entender primero que los músculos son unidades músculo-tendón y que cada extremo del músculo se inserta al hueso a través de los tendones. Los tendones no tienen propiedades contráctiles activas, en cambio los músculos sí, y entonces los tendones se comportan como algo que llamamos un elemento elástico en serie, ¿no? ¿Qué parámetros necesita el software que le configuremos para cada músculo? Bueno, aquí están las propiedades, la frecuencia de contracción, el par o el torque muscular, la fuerza muscular y el efecto de la temperatura y fatiga. Pero además requiere esto que ven es la tabla, digamos, que fuimos construyendo, requiere estos 4 parámetros. Requiere la masa del segmento muscular que queremos representar, cuál es la longitud óptima del fascículo, cuál es la longitud óptima del tendón y cuál es la longitud máxima antes de que ese músculo se rompa. Bueno, entonces en el software que utilizamos, que es el MSMS, detallamos estos datos para cada músculo y para cada segmento. ¿Cómo encontramos estos valores? Bueno, no hay otra manera de hacerlo más que irse a los artículos de disecciones médicas con cadáveres. Lo que hicimos fue encontrar esos artículos con cadáveres de hombres adultos europeos en el percentil 50. Y de ahí obtuvimos todos estos valores. Fue una labor titánica porque, pues obviamente, son varios músculos, son varios segmentos musculares. Bueno, entonces, el siguiente paso, cuando ya teníamos los datos, era decidir con cuántos segmentos se representa cada músculo. Por ejemplo, el deltoides está representado con 3, porque bueno, el deltoides tiene 3 partes muy claramente diferenciadas, el anterior, el medio y el posterior. Bueno, una vez que teníamos ya, digamos, insertado los músculos, teníamos también que entender cómo podemos simular un movimiento en el software, ¿no? Y para que sepan, les hice esta gráfica como para simplificar un poco cómo funciona el software. El software requiere señales de activación. Pueden venir de 2 fuentes, o de señales de electromiografía de superficie, o a través de trenes de pulsos que se llama FES o Functional Electrical Stimulation, que es como lo más ampliamente conocido. Y con esos trenes de pulsos lo que se hace es activar los músculos que queremos comprobar cómo funcionan, o sea, qué repercusión tienen en el movimiento. Entonces, las señales de activación repercuten en la arquitectura muscular que yo detallé y esa arquitectura muscular influye en el esqueleto en los grados de libertad que les mostré anteriormente. Eso quiere decir que si en el codo, me lo voy a inventar, digamos que en el codo yo tengo 5 músculos conectados al codo y activo los 5, obviamente tiene una repercusión en el movimiento del codo. ¿Y cómo repercute? Pues eso, hay un bloque, el azul, que es el de comunicación, con el que yo puedo visualizar en la computadora cómo se está comportando mi modelo después de haber activado esos músculos que me interesa estudiar. Bueno, eso es más o menos cómo funciona esto, ¿no? Bueno, simplemente por curiosidad, ¿no? Porque no voy a detallar mucho esto, pero solo para que lo sepan. Por ejemplo, para poder simular la flexoextensión del codo, teníamos que insertar los 7 músculos que ustedes están viendo en pantalla.
Acá hay músculos agonistas y músculos antagonistas. Entonces, o sea, teníamos que tener claro quiénes son los que se encargan de, por ejemplo, la pronación y la supinación y quiénes de la flexión y extensión, cuáles son agonistas, cuáles son antagonistas, etcétera. Entonces, en la primera etapa, el modelo se fue construyendo por etapas, porque si no, es complicadísimo hacerlo. Entonces, la primera etapa constó de 7 músculos, que son los que ven en pantalla, representados por 10 segmentos. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, el bíceps braquial se representa con 2 segmentos. Entonces, aquí tienen un video. ¿Me pueden decir si lo ven? Se ve que se mueve, ¿verdad? Bueno, aquí estamos simplemente activando los músculos que llevan a cabo la flexión del codo sin ningún otro control más que la activación. O sea, esto no tiene, o sea, simplemente le doy active músculos de la flexión, el bíceps, el supinador, etcétera, y bueno, lo que hace pues es flexionar el hombro, ¿no? Bueno, el codo, perdón. Y pues conseguimos que lo haga bastante bien. Entonces, bueno, sabíamos que ya vamos construyendo el modelo pues por etapas y que poco a poco, probando los movimientos, vamos validando el modelo, ¿no? ¿Cómo validamos el modelo? Bueno, porque el rango de movimiento es correcto, la fuerza que están dando los músculos son correctos, etcétera. Bueno, a continuación queríamos continuar el modelo y la siguiente etapa era modelar el deltoides y el supraespinoso. Resulta que aquí, voy a quitar esto, ahí está. Resulta que aquí pues hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, el deltoides, como les dije, se representa con 3 segmentos, como pueden ver en la imagen de la izquierda arriba. Un reto importante, por ejemplo, fue el supraespinoso. Se los pongo de ejemplo porque creo que fue uno de los músculos que más me costó modelar. Tienen una imagen muy bonita en 3 dimensiones, casi en el centro de la pantalla, de cómo se ve el supraespinoso en la fosa supraespinosa. El problema es, claro, que cuál es realmente exactamente cuál es el punto de origen del músculo, ¿no? O sea, cuál exactamente, es decir, qué coordenadas X, Y, Z son las exactas, ¿no? Y cuando uno modela, pues lamentablemente no existe ese punto, o sea, exacto, ¿no? Entonces toca ir colocando ese punto de origen y punto de inserción, colocarlo y volver a probar, o sea, simular el modelo y ver cómo se comporta. Si no, los valores no son adecuados, volver a mover el punto hasta conseguir que el modelo se comporte como debe ser. Es la parte más crítica del modelo, o sea, el error, el prueba y error prácticamente, ¿no? Y es simplemente porque en un software de computadora un músculo o un segmento del músculo se representa como una línea, no como es en realidad. Sabemos que no, los músculos no son una línea, pero así es como se representa en una computadora. Entonces, esa es la parte más crítica. Bueno, en esta etapa, que fue la segunda etapa del modelo, simulamos la abducción del hombro y ustedes pueden ver cómo activando el supraespinoso y el deltoides logramos conseguir una amplitud casi de 120 grados, lo cual está bastante bien. No logramos llegar a los 180 porque el modelo no permite la flexión del tronco, no está habilitado, o sea, no es tan potente el software. Sin embargo, pues no, nos dábamos por satisfechos porque para fines de estudio era más que suficiente alcanzar una abducción cercana a los 120 grados. De nuevo, vuelvo a recalcar, aquí simplemente estamos activando los músculos que llevan a cabo la abducción y a continuación los que hacen la aducción. Eso es todo lo que hacemos para una persona sana. Aquí todavía no hemos lesionado al modelo, al avatar. Bueno. Luego, pues, esto se los quería comentar porque es sumamente interesante cuando uno modela el cuerpo humano. Yo les conté, pues, que los músculos se representan como que si fueran unos hules. En realidad no son líneas rectas, tienen forma. Y esa forma, ¿quién se las da? Bueno, se las da la capa profunda de los músculos, los huesos, pero también la piel. Y les quiero contar algo muy curioso. Cuando quisimos simular la elevación de la escápula, ocurrían 3 problemas. El primero era que la escápula descendía tanto que se introducía en la caja torácica. Esto obviamente no es aceptable. No alcanzábamos el rango de movimiento de elevación de la escápula y la señal de la fuerza muscular que nos daba los músculos activados superaban los límites que dice la literatura. ¿Y qué pasó? ¿Por qué teníamos ese error? Bueno, porque, como les digo, tenemos que darle forma a los músculos gracias a la capa profunda de los músculos, a los huesos y a la piel.
Entonces, colocando estos objetos que se llaman objetos envolventes y que obviamente están ocultos en el modelo, pero es como el secreto, la receta mágica, digamos, gracias a esos objetos se le da la forma a los músculos y también como se comportan como una especie de polea al final, también conseguimos que nos den las fuerzas correctas y que los músculos se contraigan y se estiren de la manera correcta, tal como lo haría un músculo en una persona, en un humano, ¿no? Bueno, pues así es como se construyó un modelo. Y finalmente, pues logramos simular la elevación de la escápula. La escápula tiene una elevación máxima de 35 grados y en nuestro modelo alcanzamos 33 grados. Lo dimos por válido y obviamente fuimos muy felices cuando conseguimos que lo hiciera bien, porque para esto llevábamos 1 año y medio desarrollando el modelo. Parece una cosa sencilla, pero toma muchísimo tiempo desarrollar esto. Bueno. Nuestro modelo musculoesquelético es el que ven en pantalla, tiene 21 músculos, está representado por 36 segmentos y nos permite, ahora van a entender por qué hicimos esto, porque ustedes pueden decir, pero ¿por qué invirtieron 1 año y medio en esto? Bueno, aquí está todos los músculos del modelo con todos sus parámetros de la arquitectura muscular. ¿Por qué hicimos este modelo? Bueno, primero porque queríamos estudiar las sinergias musculares en los movimientos, es decir, cómo colabora cada uno de los segmentos musculares en el movimiento estudiado. Teniendo el modelo, no requerimos la presencia del paciente y al no requerir la presencia del paciente, tampoco tenemos que pedir todas las autorizaciones para poder hacer pruebas en ellos. Aquí en Europa es muy riguroso, cualquier cosa que se quiera hacer con pacientes tiene que pasar por el comité de ética del hospital y tiene que haber un equipo médico supervisando lo que yo esté haciendo, aunque solo sea medir cosas. Entonces, como esto lleva tanto tiempo y tanta papeleo, por eso el modelo nos servía para poder estudiar lesiones. Bueno, al tener el modelo, también tenemos información valiosa para el equipo médico, que de otra manera sería muy difícil que consiguiera, y nos permite obtener todos los datos de la ingeniería de requerimientos del robot de rehabilitación. Bueno, entonces, ¿qué obtenemos del modelo? Por ejemplo, para este movimiento de flexionar el codo, tenemos la gráfica que corresponde al rango de la flexión del codo, la fuerza muscular que está haciendo cada segmento durante la flexión del codo, los cambios en la longitud muscular, cuánto se contrae, cuánto se estira cada segmento, y finalmente otros datos como el torque, la velocidad, la aceleración, etc. Bueno, siguiente paso, ya tenemos el modelo funcionando, representamos a una persona sana. Bueno, ahora representemos a un paciente que tenga una lesión. Decidimos explorar la lesión del plexo braquial superior, la lesión de ERF. ¿Por qué? Porque es algo muy recurrente aquí, al menos en España, sobre todo por accidentes de moto o por accidentes en el trabajo. Hay mucha gente que llega diciendo que tiene una lesión de plexo braquial, otras son por nacimiento también, por problemas durante el parto natural. Entonces trabajamos con esta lesión y lo que hicimos pues fue estudiar la lesión y particularizar el modelo. Entonces modificamos, por ejemplo, las señales de activación de los músculos, también configuramos la capacidad de fuerza o de contracción que tienen los músculos y de esta manera pudimos estudiar el plexo braquial superior. Esto lo hicimos también para estudiar el derrame cerebral, para estudiar esclerosis múltiple, y lo que hicimos fue simplemente que el modelo nos dice cómo se comportaría una persona que tenga estas lesiones o estas patologías. Al contrastar los datos del modelo versus lo que vemos en un paciente, la verdad es que las coincidencias son bárbaras. Es decir, el modelo es bastante fiel a lo que vemos en la realidad con un paciente. Por supuesto que cada paciente es único, cada lesión es única, pero nos da una idea general y es una herramienta bastante valiosa, ¿no? Entonces, aquí para que vean, hicimos pruebas con pacientes en un hospital que es el Infanta Sofía, está al norte de Madrid, atiende más o menos a unas 3,000 personas rehabilitándose durante todo el año y cada año tienen 800 nuevos pacientes de rehabilitación de hombro. Atienden a muchos niños, entonces pedimos permiso para hacer pruebas con niños, trabajamos con 2 que tienen lesión de plexo braquial
y después hicimos pruebas con pacientes con esclerosis múltiple. Lo que hicimos fue colocarles sensores para medir cómo hacen ellos los movimientos de la escala de Mayet, que es una escala que se utiliza típicamente para diagnosticar y ver cómo va evolucionando el paciente durante su rehabilitación. Hicimos esos ejercicios con ellos y capturamos todos los valores. Y después estos valores los introdujimos en el modelo y esto es lo que obtuvimos. Vemos cómo el modelo prácticamente responde muy fielmente a lo que está haciendo el paciente. Obviamente el paciente inclina su cabeza, el modelo no lo puede hacer, pero todo lo demás sí que no lo puede decir el modelo. Por ejemplo, nos puede decir la velocidad del movimiento que está haciendo el niño, cuánto está estirando sus músculos. Si se dan cuenta, él no puede estirar por completo o extender por completo el codo, entonces eso nos lo dice el modelo, hasta dónde logra extender el codo, etc. Es sumamente curioso e interesante. Bien, entonces, hasta aquí habíamos hecho la primera parte, los primeros 3 bloques, el amarillo, el verde y el rosado, y ahora nos tocaba los de abajo, que eran los más críticos, ¿no? Vamos a desarrollar el dispositivo. Entonces, primero hicimos un diseño, que es el que ven en pantalla. Queríamos que tuviera una estructura antropomórfica porque es un exoesqueleto. Y queríamos que fuera una topología de tipo serial, es decir, eslabón tras eslabón tras eslabón, y que cubriera 6 grados de libertad, de los cuales 3 son activos. Esto quiere decir que 3 tienen motores y los otros 3 no. Permite los movimientos, pero no hay motor que lo haga. Este es nuestro primer prototipo. Es una impresión en 3D utilizando un plástico ABS. Lo hicimos en nuestra oficina con una impresora 3D que se compró especialmente para eso. Utilizamos unos motores que se llaman Dynamixel y con esto logramos alcanzar un grado de desarrollo. Hay una forma de medir el grado de desarrollo tecnológico. Esto lo inventó la NASA. Se llama TRL y siendo 1 la etapa inicial, que es la de plantear en papel, y 9 es el máximo, o sea, es una métrica de 1 a 9, y 9 es cuando el producto ya va a salir al mercado. Orte está en un TRL6, eso quiere decir que ya se ha validado toda la tecnología y estamos a punto de dar el salto de empezar los ensayos clínicos para corroborar que efectivamente esto puede rehabilitar tal como lo haría un fisioterapeuta, ¿no? Bueno, los rangos de movimiento del exoesqueleto son estos que ven aquí, que son prácticamente los mismos que una persona sana, salvo por la abducción, que en lugar de llegar a 180, llega hasta 90 grados, que fue un requerimiento que nos pidieron los asesores médicos, nos dijeron que hasta 90 estaba bien, porque de ahí en adelante la rehabilitación la hace un fisioterapeuta, no lo haría el dispositivo. Bien, acá tenemos imágenes de personas probando el dispositivo. Quiero contarle, bueno, aquí se me olvidó algo importante. Estas fotos en realidad fueron tomadas durante un estudio que hicimos con la Universidad Autónoma de Madrid y la Facultad de Medicina de esa universidad. Lo que hicimos fue pedirle a 21 sujetos voluntarios entre 20 y 40 años que utilizaran el exoesqueleto para agarrar un objeto a diferentes alturas. ¿Qué queríamos hacer con esto? Bueno, primero ver cómo era la ergonomía del dispositivo, si realmente cubría el espacio de trabajo, etcétera. Pero también queríamos estudiar, esto es algo interesante, queríamos estudiar el movimiento de personas sanas. Y resulta que pudimos hacer un artículo científico de esto porque se estudia la patología, se estudia la lesión, pero no se estudia el movimiento de los sujetos sanos. Entonces, por primera vez estábamos haciendo algo así, estudiando las estrategias que utilizan las articulaciones de sujetos sanos para agarrar objetos a diferentes alturas. La verdad es que fue un proyecto muy bonito, obtuvimos datos muy reveladores y pues se hicieron un par de tesis de licenciatura y un artículo científico. Bueno, lo siguiente, pues para que ustedes sepan cómo funciona Orte, tiene 3 modos de operación. El modo pasivo, que sería la etapa inicial de la rehabilitación, significa que el dispositivo hace todo el movimiento por el paciente, o sea, todos los motores se encargan de, por ejemplo, elevar el brazo o de flexionar el codo. El modo adaptativo es cuando entran los sensores en acción y los sensores determinan cuánta fuerza o cuánta ayuda le está haciendo el dispositivo, perdón, cuánta ayuda le está dando el paciente al movimiento, es decir, el paciente puede elevar un poco su brazo, ¿hasta dónde? Entonces, de ahí en adelante, el dispositivo seguiría para ayudarle.
y va adecuando la fuerza de los motores dependiendo de cuánta fuerza está haciendo el paciente. Y el último modo, ese todavía no lo tenemos implementado, es un modo resistivo, que es como cuando ustedes van al gimnasio, que lo que hacen es, pues tienen pesas e intentan levantar la pesa, ¿no? ¿Esto para qué lo queremos implementar? Para que el paciente gane fuerza muscular. Esa es la idea, pero todavía no está implementado. Tenemos solamente modo pasivo y modo adaptativo. Bien, aquí están los videos de cómo funciona el exoesqueleto. Del de arriba a la derecha es, digamos, mientras estoy grabando una rutina de rehabilitación, y luego en el video de abajo a la izquierda pueden ver cómo lo repite el exoesqueleto. Noten que en la pantalla estamos viendo también el modelo que está repitiendo exactamente el mismo movimiento y nos está dando valores de lo que está ocurriendo con el paciente. Nos está diciendo velocidad, aceleración, cuántos están estirando los músculos, etc. Y finalmente en el video de abajo a la derecha podemos ver cómo nos hemos imaginado que puede ser una rutina de rehabilitación con esto. Tendríamos al paciente utilizando el exoesqueleto y un videojuego para que el paciente se concentre y esté motivado, y por otro lado al médico que está visualizando todos los datos que el exoesqueleto le está dando. Bien, ¿cuáles son las ventajas de Orte? Tiene una repercusión positiva en el paciente. Lo hemos notado porque ellos se entusiasman mucho de utilizar una tecnología tan nueva, tan diferente, y obviamente al decir la palabra robot les gusta. Entonces, bueno, eso siempre es positivo, ¿no? Lo ven como tengo una herramienta nueva, la quiero utilizar, eso repercute positivamente en el paciente. Rehabilitamos más acertadamente porque tenemos muchísimos datos que de otra manera los fisioterapeutas no tienen hoy en día. Aceleramos el proceso de recuperación porque podemos personalizar la rehabilitación al tener tantos datos. Dado que el dispositivo va a tener un costo reducido, no tan alto como el de la competencia, la idea es que se puedan comprar 2 o 3 en un hospital y por lo tanto que podamos atender a 2 o 3 pacientes a la vez en lugar de 1 a 1 como se hace hoy. Y lo más importante, creo yo, es que no excluimos al especialista en ningún momento, porque el dispositivo es una herramienta para el especialista. Requiere que lo configure el fisioterapeuta o el traumatólogo y que él esté supervisando. O sea, que en ningún momento el especialista desaparece del escenario. No, es una herramienta nueva, novedosa, que le puede servir y que le va a aportar mucha información que de otra manera no tendría. Bien, ¿qué impacto a nivel académico ha tenido esto? Se los quise mencionar porque ustedes son estudiantes y creo que es importante que lo sepan. De este proyecto se han derivado 2 tesis de doctorado, incluyendo la mía, 8 trabajos, bueno, trabajos fin de máster o tesis de maestría, aquí se llaman así, 15 trabajos o tesis de licenciatura y 13 artículos científicos hasta el momento. Bien, ahora pasemos a hablar del otro dispositivo, que es OSCAN, que lo que hace pues es medir el movimiento ocular para ayudarnos en el diagnóstico de desórdenes neurológicos. Bueno, vamos a ver cuál es el problema aquí. El problema es que tenemos aproximadamente 1.000 millones de personas sufriendo algún tipo de desorden neurológico. Esto representa más o menos 1/3 de los costes sanitarios totales a nivel mundial. Nuestro foco, nuestro interés es en aquellas enfermedades neurodegenerativas que se tardan más o menos entre 3 a 4 años en el diagnóstico, desde que el paciente llega a consulta por primera vez reportando un problema, hasta que finalmente le dicen, usted tiene Alzheimer, tiene Parkinson, etc. Otra cosa que nos motivó mucho es que vimos que hay una alta tasa de incertidumbre diagnóstica. Para que se den una idea, sabemos que de las personas que fueron que se les diagnosticó Parkinson, después cuando fallecieron y se estudia sus cerebros, se descubre que el 25% de esos casos no era Parkinson. O sea, 1 de cada 4 que fueron diagnosticados con Parkinson, en realidad no era Parkinson. Entonces, nuestra intención es ayudar a corregir esto, ¿no? A solucionar parte de los problemas y generar un biomarcador. Bueno, de nuevo, ¿cuál fue la estrategia de I+D? Primero, revisar qué otras cosas se han hecho, desarrollar un sistema diferente a lo existente, crear nuestro propio hardware y software, hacer prototipo de laboratorio y las pruebas experimentales. Bueno, estas son todas las versiones que ha tenido OSCAN con el paso del tiempo. Te las enseño porque es como un pequeño museo que hemos tratado de hacer o de recopilar
de todas las ideas locas que tuvimos y que al final derivaron en lo que van a ver en un momento. Bien, entonces pasando a cuál es la solución, pues es OSCAN. OSCAN es un gaze breaker o un escáner ocular de precisión y nos interesa realmente medir el movimiento del ojo. ¿Por qué? Porque resulta que el movimiento del ojo involucra el 55% del cerebro humano. O sea que el 55% de las tareas que tiene que realizar nuestro cerebro involucran a los ojos. Entonces, OSCAN lo que busca es ser una herramienta no invasiva, rápida, que estandarice el movimiento ocular. ¿Y por qué se los puse hoy dentro de los dispositivos robóticos de medicina o aplicados a la medicina? Porque OSCAN, a pesar de que es un dispositivo relativamente simple, en su alma, en su corazón, que es el software, utiliza robótica. ¿Por qué? Porque tiene inteligencia artificial, utiliza teoría de señales, utiliza estadística, una matemática bastante compleja, utiliza redes neuronales y es totalmente automático. Entonces, esto que yo he ido mencionando forma parte de la robótica. Es más, hemos utilizado muchas estrategias que típicamente son para controlar motores que están en robots, los hemos utilizado para estudiar el movimiento del ojo. Y eso es con teoría de la robótica, ¿no? Por eso es que es tan curioso, ¿no? Bueno, pues este SOSCAN va muy parecido como cuando ustedes van al oftalmólogo y les pide que coloquen su barbilla en una mentonera, por ejemplo, ¿no? Lo que quiero que se fijen es que pues tiene un espejo que lo que hace es hacer una refracción de la imagen. Tenemos una pequeña cámara que apenas sí se ve y dos pantallas. Les quiero comentar que OSCAN ya tiene su patente de la Comunidad Europea, que incluye todo lo que ven ahí, y además pues ya ha sido certificado y cumple toda la normativa de seguridad. Eso quiere decir que mandamos 3 OSCAN a ensayos destructivos, nos devolvieron 2 que tuvimos que tirar a la basura y solo uno funcionaba. Fue una bastante inversión, ¿verdad? Obviamente. Y aquí está toda la caracterización técnica del dispositivo. Bueno, ahorita les voy a enseñar un video cómo funciona, pero rápidamente les quiero comentar que OSCAN pues tiene un software asociado que simplemente es configurar qué test le quiero hacer al paciente. Le damos al play y esto comienza solo a hacer cada uno de los tests. Tenemos 23 tests de movimiento ocular. Para cada uno de los tests se hace una demostración, o sea, una demo, un video que el paciente visualiza. En todo momento el médico o la persona que está llevando a cabo las pruebas visualiza en tiempo real cómo se está ejecutando y tiene diferentes modos de calibración dependiendo qué tan preciso queremos que sea la medición del movimiento ocular. Para que se den una idea, aquí hay una gráfica del movimiento de una persona. En azul oscuro vemos el movimiento del ojo humano y en azul como celeste vemos el movimiento del objeto que estaba en la pantalla y que el paciente tenía que seguir. Las diferencias entre ambas señales es lo que nos dice a nosotros qué es lo que está ocurriendo con el paciente. Si tiene Alzheimer, si tiene Parkinson, etc. Bien, creo que ahora viene el video. Ah, no, perdón. Esto era lo que... Bueno, les voy a mostrar el video primero y luego les voy a hablar de esto porque creo que si no puede confundir. Esta es una imagen que tomamos hace muy poco en el hospital 12 de octubre. Prácticamente fue un día que estaban haciendo test con una paciente que tiene cirrosis hepática. También en la cirrosis hepática hay alteración del movimiento ocular. Entonces la doctora le está haciendo los test con OSCAN. Y para que sepan, los ensayos clínicos que hemos llevado a cabo con OSCAN y todas las patologías que OSCAN puede tratar, digamos, o intentar diagnosticar, es lo que ustedes ven en pantalla, ¿no? Deterioro cognitivo leve, Alzheimer, Parkinson, algo muy raro que es la parálisis supranuclear progresiva, demencia por cuerpos de Levy, esclerosis múltiple, migrañas, temblor esencial, etc. Bien, aquí está el video, era lo que quería mostrarles. Cómo funciona para que se den una idea. Bueno, llegaría el paciente, le pediríamos que se coloque en la mentonera. En la pantalla de la computadora van a ver que le va a aparecer, bueno, primero el médico ve que el ojo esté bien colocado, que el software pueda ubicar perfectamente el ojo, y a continuación empiezan a salir unos puntos rojos y verdes que el paciente tiene que seguir.
Esta es la calibración. Todo esto que está haciendo el paciente, de hacia dónde está viendo su ojo, todo eso lo estamos grabando con una cámara de video de alta velocidad y de ahí se deriva las señales que les comento ahora. De esa diferencia que entre lo que hace el objeto de la pantalla versus lo que hace el ojo, es que nosotros podemos obtener datos. Digamos, por ejemplo, cuánto tiempo tardó en establecer la mirada justo en el centro, si parpadeó 10, 15, 20 veces, todo eso es información crítica para nosotros que nos permite generar biomarcadores. Bien, voy a retroceder a qué es lo que nosotros medimos. Bueno, de cada una de los tests, podemos obtener más de 500 variables, aproximadamente son 515. En cada una de esas variables aplicamos algoritmos y teoría de control y teoría de señales de motores para poder estudiar la señal producida por el ojo o del movimiento del ojo, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Entonces, para eso utilizamos técnicas de inteligencia artificial, modelamos las patologías bajo ensayo, es decir, todos los acuerdos de colaboración con los hospitales nos han permitido tener todos los datos estos son pacientes con Parkinson diagnosticados desde hace, yo qué sé, 5, 6, 7 años, sabemos que eso es lo que tiene Parkinson, y lo que hacemos es pasarles OSCAN, o sea, todos los test de OSCAN a ellos que ya están diagnosticados. Todos esos datos que nos dan esos pacientes ya diagnosticados entran a nuestro software de inteligencia artificial y de redes neuronales. Cuando llega un paciente nuevo del que no sabemos nada, que simplemente está diciendo que tiene un problema de este tipo y sospechamos que es un desorden neurológico, le pasamos los test de OSCAN. Y entonces lo que nos dice es a qué se parece más. De todos los que ya tenemos diagnosticados, nos dice que se parece un 80% más a Parkinson que a Alzheimer, por ejemplo. Es así como funciona. O sea, comparamos siempre datos con el control, o sea, controlamos por edad y por el modelo de la patología. 500 variables es lo que manejamos. Entonces, la intención es poder dar un biomarcador y agilizar el proceso de diagnóstico. Obviamente, OSCAN es una prueba más, una prueba complementaria. No quiere decir que por usar OSCAN ya no vamos a tener que hacer todas las pruebas complementarias que se le hace o toda la batería de test que se le hace a un paciente que sospechamos que tiene Parkinson, por ejemplo. Pero sí es cierto que nos ayuda por lo menos a definir ya no vamos a tener 5 posibilidades o 10 posibilidades, sino que prácticamente nos quedamos con 2 posibilidades o incluso con una con alta certeza, ¿no? Bueno, ¿qué impacto académico ha tenido OSCAN? OSCAN tiene ya una tesis de doctorado que está a punto de finalizar. Ha tenido 4 trabajos o tesis de máster o de maestría, 5 tesis de licenciatura y 6 artículos científicos hasta el momento. Bien, ahora hablemos de las conclusiones a las que hemos llegado. Las separé un poquito porque creo que son 2 cosas diferentes. Entonces vamos a hablar de las conclusiones del exoesqueleto primero y después de las de Oscar. Bueno, primero hemos visto que cuando queremos hacer un exoesqueleto de rehabilitación, en este caso en miembro superior, abordamos diferentes aspectos que están relacionados a la anatomía y a la biomecánica humana, pero también tocamos temas de la robótica. Y esta sinergia es muy importante para poder desarrollar dispositivos de rehabilitación. Es decir, si yo no entiendo la anatomía y no entiendo la biomecánica de la pierna o lo que sea que quiera trabajar, no voy a poder desarrollar o diseñar un dispositivo efectivo para tratar esas patologías o esas lesiones. Otra conclusión importante para nosotros es que el desarrollo de exoesqueletos se ha centrado mucho en los derrames cerebrales o en el ictus, y eso es porque hay un aumento muy grande de casos y de la demanda de rehabilitación de este tipo de trastorno. Entonces, hay interés en estos dispositivos porque cada vez hay más pacientes que se lesionan, que sufren derrame cerebral, y por lo tanto ya no se da abasto los servicios de traumatología o de rehabilitación, no se dan abasto para cubrir la demanda, y por eso solicitan dispositivos de este tipo. Otra conclusión importante es que la portabilidad de estos dispositivos aún no es viable. Es decir, no podemos construir dispositivos de este tipo para llevarse a la casa o para usarlo cuando voy caminando por la calle. ¿Por qué? Bueno, principalmente los mismos retos que hay con otras cosas como los celulares, los hay también para estos dispositivos, que son las baterías,
principalmente porque los motores que utiliza el dispositivo demandan mucha corriente, mucho voltaje, y las baterías no se dan abasto. Entonces, no podemos hablar de portabilidad cuando no tenemos una batería que le pueda dar una ergonomía o, digamos, un tiempo de funcionamiento bastante alto al dispositivo. Así que la portabilidad no es viable todavía. Los retos cuando hemos diseñado el exoesqueleto pues son grandes porque es un dispositivo médico. Eso quiere decir que tenemos que cerciorarnos de que sea seguro, de que se adapte, de que cumpla la normativa vigente y que se valide la tecnología a través de ensayos clínicos. Todo esto lleva muchísimo tiempo y recurso humano y económico para hacerlo. Bueno, luego además también tenemos algo muy crítico, que es el sistema de control. El sistema de control es el cerebro del dispositivo. Entonces, tenemos como reto la funcionalidad, o sea, que se pueda, que tenga varias funciones, que sea seguro, que sepa adaptarse e incluso que tenga una respuesta muy buena, muy robusta ante incertidumbres como pueden ser los temblores involuntarios. Y por eso el sistema de control requiere de varias etapas de desarrollo. Bueno, ahora hablemos de Oscan. Oscan pues es un prototipo prácticamente comercializable. Estimamos que en un máximo de 6 meses y con una inversión de aproximadamente 150,000 euros vamos a estar ya en el mercado. La certificación como equipo para diagnóstico calculamos que va a estar para julio del 2019 porque ya estamos en la etapa final. Bueno, los ensayos clínicos han sido bastante importantes. Nos ha dado toda una minería de datos que para nosotros es obviamente el valor de Oscan, ¿no? Y nos ha permitido empezar a definir biomarcadores para los trastornos neurológicos y esperamos para diciembre del 2019 o enero del 2020 empezar a desarrollar el Oscan, digamos, wearable, que sería pensado para atender a personas que tienen vértigo, que no lo podemos utilizar ahora con este Oscan porque simplemente les causa problema. Los pacientes no se sienten cómodos si tienen vértigo, entonces necesitan uno que sea totalmente portátil. Bueno, pues con esto yo concluyo mi presentación, pero antes de pasar a la ronda de preguntas les quería compartir una frase que para mí ha sido muy importante y que dice así: no me digas que el cielo es el límite cuando hay huellas en la luna. Les dejo todos los medios de contacto por los cuales pueden llegar a mí, correo electrónico, mis redes sociales, y les agradezco muchísimo su atención y pasamos ahora a la ronda de preguntas y comentarios. Muchas gracias. Vamos a hacer aquí por favor. Buenos días, muchas felicidades. Tenía una duda con respecto al Oscar. Más o menos cuántos pacientes. Para que no se escuche tanto. ¿Cuántos pacientes evaluaron para tener un aproximado estadístico de las evaluaciones que hacen posteriores? Esa es una excelente pregunta. Bueno, varios. ¿Ahora sí me escuchan bien? ¿Sí? Bueno. Bueno, dependió de cada una de las enfermedades. Por ejemplo, para las enfermedades, voy a llamarlas raras, como la demencia por cuerpos de Levy o los PSPs, como son tan raros, los Ns que tuvimos de pacientes llegaban a 25, 30 pacientes. Sin embargo, con los trastornos un poco más habituales, digamos, o que tienen una frecuencia más alta, como puede ser Parkinson o esclerosis múltiple, nuestro N llegó en cada una de las patologías, superó los 500. O sea, trabajamos con más de 500 pacientes ya diagnosticados con Parkinson, ya diagnosticados con esclerosis múltiple, etcétera. Y ahí fue donde los hospitales, o sea, esto ha llevado muchísimo tiempo. Los ensayos clínicos nos han tomado alrededor de 2 años y ha sido gracias a los acuerdos de cooperación con los hospitales que hemos llegado a tener una N tan grande de trastornos, digamos, que son más frecuentes de encontrar.
Nombre. Muy buen día, gracias, ahí está. Gracias por la plática, la verdad está bastante interesante. Em, la verdad es de que abre campos bastante grandes. Mi pregunta es con respecto al OSCAN, con personas con Alzheimer, con Parkinson, personas que tienen problemas ya como por ejemplo demencia, que ya son adultos mayores, ¿qué tan válidos son los estudios que se tienen en el OSCAN para que los pacientes sigan instrucciones y para que los pacientes, ¿saben qué tan válido es el resultado de ese estudio? Porque con personas con problemas así es un poquito difícil que sigan instrucciones. Gracias. Es una excelente pregunta. Bueno, la verdad es que aquí fueron los médicos los que llevaron a cabo los ensayos con OSCAN. Nosotros no tuvimos, no teníamos nada que ver con eso, ¿no? ¿Qué pasó con estos pacientes? Cuando el paciente no era capaz de seguir la instrucción, como siga este objeto o haga lo opuesto a lo que está haciendo el objeto, simplemente el médico lo que hacía era no seguir instrucciones, o sea, no lo ponía en el cuaderno, recogía datos, nos indicaba que el paciente no pudo seguir las instrucciones y por lo tanto no podíamos utilizar sus datos para que nutrieran a la base de datos de OSCAN. Cuando toque que haya pacientes así muy mayores que definitivamente no pueden seguir instrucciones, de OSCAN no es una buena alternativa, por lo que usted dice, porque entonces no sería válido, o sea, simplemente el paciente no es capaz de seguir la instrucción. Y entonces, por eso decía que es una prueba o una herramienta complementaria. Bueno, me quedé así, no sé si bueno, me ven, es que se quedó en negro mi pantalla. Sí, bueno. Entonces, pues OSCAN, obviamente, como es una prueba complementaria y al no poder seguir la instrucción el paciente, ya sea por la edad o por las consecuencias de su enfermedad, tocaría pues buscar otras alternativas. ¿Tiene OSCAN algún tipo de estudio ya sobre el poder predictivo que pudiera tener sobre las enfermedades que investiga? Sí, tenemos ya estudios a nivel local, o sea, se publicaron en congresos españoles de neurología. Hay uno muy importante que es la CEN, que se hace todos los años y ya publicamos datos de cirrosis hepática y de diabetes también. Así que esos son los que están por el momento. Se están preparando otros estudios ya con Parkinson y Alzheimer. Doctora, mucho gusto. La verdad que es un placer conocer gente de Guatemala que esté brillando y haciendo sobresalir el talento y el intelecto que tenemos aquí en Guatemala. Personalmente, pues muchas felicitaciones. Mi pregunta va dirigida a si se tiene algún tipo de experiencia con pacientes que tienen algún tipo de foco epileptógeno. Muchas gracias. Bueno, y gracias por su comentario, el inicial. Y respondiendo a su pregunta, no. Vamos poco a poco intentando abarcar más patologías, más trastornos. Bueno, pero poco a poco, porque lo primero que queríamos era validar la tecnología y entonces decidimos centrarnos en enfermedades pues que son más frecuentes, ¿verdad? Por eso mencionaba, ¿no? El Parkinson, el Alzheimer. Pero poco a poco estamos intentando abarcar otro tipo de trastornos. Doctora, mucho gusto. Mi consulta es nada más si ese programa se podría utilizar más adelante para diagnosticar algún trastorno mental, que es muy común en la salud pública. Perdón, no le escuché. ¿Algún trastorno? De salud mental. Perdón, no le escucho porque hay mucho eco, perdón. El teléfono.
que si es viable poder utilizarlo para algún trastorno de salud mental. Excelente pregunta. Sí, de hecho, no, bueno, varios psicólogos y psicólogas se han acercado a nosotros para pedirnos, por ejemplo, que en los test, además de los de mover un objeto y que el paciente lo siga, que agreguemos imágenes. Por ejemplo, pues alguna imagen de alguna de las que se estudian en psicología, y es algo que hemos empezado a hacer. No descartamos que también Oscar pueda servir en psicología o en psiquiatría. Así que vamos poco a poco, ¿verdad? Pero como les explicaba, intentamos ir paso a paso. Primero queremos validar que efectivamente puede generar un biomarcador, y de ahí pues ir abarcando otras cosas. Pero sí, es muy curioso porque varios psiquiatras y psicólogos se han acercado, nos han llamado, nos han buscado y nos piden esto. Y sí que hemos agregado algunas imágenes de tipo de psicología, ¿no? Y hay pues digamos, yo no sé porque no tengo ni idea qué significa que el paciente se fije solamente en este punto o en esta sección, pero sí que los médicos o los psicólogos que trabajan con ellos ya empiezan pues, a trabajar con esos datos que Oscar les da. No, creo que no salió. Muy buenos días, doctora. Muchísimas gracias por su presentación. La pregunta va encaminada a si usted tiene conocimiento o están trabajando con algún tipo de implante intrarretiniano, porque tengo conocimiento que recientemente salió publicado un estudio donde están utilizando un dispositivo conocido como el Argus 2, que es una prótesis intrarretiniana para pacientes que tienen degeneración macular asociada a la edad o enfermedades como retinitis pigmentosa. Entonces mi pregunta es, ¿su compañía tiene algún proyecto futuro? ¿Ha conocido usted de esto? ¿Tiene algún conocimiento acerca de las transmisiones neuronales hacia la retina y todo lo relacionado? Y muchísimas gracias por su plática, ¿verdad? Es de verdad una inspiración para todos los que estamos acá empezando en la investigación científica. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por su comentario. La verdad es que es muy satisfactorio cuando nos dicen estas cosas, ¿no? Y bueno, yo los exhorto a que sigan adelante. El camino a la investigación es, digamos, no les voy a decir que es fácil, a veces es complicado, pero da muchas satisfacciones. Y para responder su pregunta, la verdad es que tenemos ganas de hacer muchas cosas y entre ellas pues también los implantes es algo que nos hemos planteado, pero conlleva muchos pasos. Primero porque ya estamos hablando de algo invasivo, ¿no? Entonces ya eso conlleva otra serie de cosas. No hemos descartado nada. Yo no le quiero decir no a nada, tampoco el resto del equipo. Entonces vamos a ir poco a poco. Yo no me he metido mucho en este campo de los implantes, pero sí le puedo contar algo bastante interesante, y es algo que vamos a hacer en breve, y es unir el exoesqueleto con Oscar. ¿Qué quiere decir esto? Queremos medir a través del movimiento ocular qué tal va la rehabilitación. Es decir, hemos pensado colocar unas gafas como el Oculus de Samsung, probablemente lo han visto, unas gafas artificiales, unos lentes artificiales, mientras el paciente tiene el exoesqueleto. Entonces, lo que tiene ahí es una pantalla en las gafas, un entorno virtual, entonces está haciendo algún tipo de videojuego o algún reto, pero nosotros estamos midiendo lo que está pasando con sus ojos, ¿no? En qué se fija, cuánto parpadea, etcétera. Y queremos investigar si hay alguna relación entre cómo va la evolución de la rehabilitación a través del movimiento ocular. Es una de las ideas, entre comillas, locas que se nos han ocurrido y que queremos hacer en breve. Eso es lo que creo que está más próximo a ocurrir. Lo demás, pues ya veremos más adelante qué camino agarramos, ¿verdad? Ojalá que podamos hacer cosas cada vez más curiosas, retadoras, pero de hecho ya esto que estamos haciendo ya lo es. Sin embargo,
siempre nos gustan los retos y queremos más cosas y poderle proveer de más tecnología tanto a los pacientes como a los médicos. Bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Levante la mano y me acerco hacia la mesa. ¿No? Bien. Bueno, vamos a la segunda pregunta. ¿Cuándo tendremos en Guatemala acceso a esta tecnología? Esa es una muy buena pregunta, Roberto. Me había extrañado que nadie me lo hubiera preguntado. Bueno, primero tenemos que cumplir, así como cumplimos tenemos el marcado CE, que nos permite vender ya en Europa. Para poder vender en Guatemala o en casi en cualquier país de Latinoamérica, tenemos que cumplir la FDA, que es la de Estados Unidos. Eso lleva tiempo, entonces, entre el tiempo y los recursos económicos que demanda, una vez que empecemos el proceso, estimamos que nos llevaría 1 año y medio. Esto es muy tardado, la verdad, es sumamente interesante. Uno cree que todo esto se hace rápido, pero al ser tecnología médica requiere, obviamente, pues me parece, o sea, es lógico, ¿no? Que tengas que garantizar que no le va a hacer daño a nadie, ni al que lo usa, ni al que lo programa. Entonces, la FDA es muy estricta, así como la Comunidad Europea. Entonces, más o menos nos han dicho que es alrededor de 1 año y medio, una vez empecemos el proceso. ¿Cuándo puede estar esto en Guatemala? Al menos nos tomaría 1 año y medio, por lo menos, ¿no? Yo lo veo un poco más a largo plazo y quizás un poco más realista que podamos tenerlo en unos 3 o 4 años. Sí. ¿Alguien más hace una última pregunta? Antes de que nos resumamos y empezamos. ¿Nadie? Bien, y damos un caluroso aplauso, por favor, a la dirección. Muchas gracias a todos. Gracias por haber llegado y por sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Siempre un placer para mí contactarte y los valores y decir por la comunidad. Gracias, Roberto, a ti por la invitación y por hacer todas las gestiones para que esto sea una realidad.